Quiero comenzar con un pensamiento que elaboró la compañera comandanta Kelly, de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que creo plantea claramente lo que es para los pueblos indígenas y debería ser para nosotros la visión sobre la tierra y el territorio. Dice ella: para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que solo fuentes de trabajo y alimentos. Son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueño, futuro, vida y madre. Hasta aquí la comandante. Robándonos y modificando la idea original planteada por Walter Benjamin y luego desarrollada por Carl Sagan, al ubicarlo en la historia del capitalismo, midiéndola en un calendario anual, y el día de la muerte de nuestra antepasada homínada Lucy, si esa muerte sucediera en el primer segundo del 1 de enero de ese año, toda la historia del capitalismo cabría en 17 minutos y 30 segundos del 31 de diciembre. El neoliberalismo apenas llegaría a 1 minuto. El problema es que, como nunca antes en la historia de la humanidad, este minuto de nuestro calendario puede acabar con la historia de todas y todos. En este suspiro histórico se concentra toda la potencialidad destructiva de un sistema que camina inexorablemente hacia la aniquilación. Se encuentran en procesos de cambio de dominio para pasar a ser propiedad privada. A lo que hay que agregar que la privatización de la propiedad social, ya realizada para el año 2004, fue de 1.804 núcleos agrarios, representando una extensión de 829.000 hectáreas, según datos del mismo Centro de Estudios de la Procuraduría Agraria. Digo, si van a estudiar el problema agrario, pues que utilicen los mismos datos del gobierno, ahí están publicados. 2. Las minas. Durante el periodo de la conquista española se llevó a cabo un auténtico despojo. Del año 1500 al 1800 salió de lo que ahora se conoce como América Latina, en especial de México, el 85% de la producción mundial de plata. La plata extraída de las minas mexicanas era usada como la moneda corriente de todos los intercambios mundiales. Ese saqueo, poco a poco, fue enrareciendo la existencia de esos metales. Ya para los inicios del siglo XIX era muy costosa la extracción de plata y las minas comenzaron a cerrar. Pero con la nueva fiebre que se ha desatado en los últimos años, las minas ya cerradas han vuelto a abrir y se han abierto otras que no existían. Una vez más, empresas extranjeras, canadienses, americanas y chinas, son las que se benefician de este nuevo saqueo. En 2009, 279 empresas mineras de inversión extranjera llegaron a México y lograron el compromiso del gobierno mexicano de realizar 718 productos de aperturas de minas, en especial de plata, pero también de oro y cobre. La inmensa mayoría de esas empresas son de capital canadiense, el 70%, aunque muchas veces son realmente tapadera del capital chino. Luego voy a explicar esto. Hoy ya representa el segundo sector más importante de la economía, solamente después del petróleo, pero el 78% está en manos extranjeras. México es el principal productor de plata del mundo, aporta el 19% de la producción mundial de este metal, unos 142 millones de onzas anuales. Si vemos que el 16 de marzo de 2012, la onza se cotizó a 462 pesos, eso quiere decir que anualmente las empresas transnacionales, mayoritariamente, obtienen por la venta de la plata mexicana la cantidad de 65.604 millones de pesos anualmente. Y en cambio, pagan casi nada de impuestos, pagan salarios de hambre, dejan una abundante cantidad de cianuro
plomo y mercurio que contaminan los ríos. Termina con la vegetación, ya de por sí escasa, que hay en México, y es fuente de enfermedades cancerígenas entre la población. Los únicos que se ven beneficiados son los funcionarios federales y estatales, a quienes les untan la mano de dólares para que volteen la vista hacia otro lado, mientras se lleva a cabo ese impresionante saqueo. Una de esas empresas rapaces es la First Majestic Silver Corporation, una empresa de capital canadiense que ya tenía 3 minas trabajando en México: La Parrilla en Durango, San Martín en Jalisco y La Encantada en Coahuila. En el 2009 pagó $3 millones por 22 concesiones de una extensión de 6.327 hectáreas en Wirikuta, la tierra sagrada de los Wirrárikas, entre ellos la mina Santana, enclavada en el pueblo de La Paz, a las afueras del Real de 14. Ahí se ubica la tierra sagrada de los Wirrárikas, conocidos antes como huicholes. Hasta ahí, año con año, se trasladan las diversas comunidades de ese pueblo para llevar a cabo una serie de ceremonias sagradas de su cultura. Ahora, una empresa canadiense quería llevarse la plata de México y los quería despojar de su territorio. Al final fueron derrotados, pero fue fundamental la movilización de la sociedad. El negocio extractivo pone a México de regreso en la economía de enclave, primario exportador, que era la base del proyecto económico del reaccionario grupo, hoy revalorado por algunos intelectuales, simplemente hay que ver los programas de Clio en la televisión, conocidos como los científicos, ideológicos del porfirismo e impulsores de la ideología positivista, con la que se formó esta universidad, por cierto, ¿no? De la ideología positivista del progreso que hundió en la miseria a toda América Latina. En Guerrero, a unos kilómetros de Ayotzinapa, los grandes capitales son la puerta de entrada del llamado Cinturón de Oro, donde se construye y explotan las minas de oro más grandes de México. Son 2 a cielo abierto, Filos y Bermejel, en el municipio de Mezcala. En 20 años se esperan que van a extraer de ahí 60 millones de toneladas de oro. Esta zona es una zona también en disputa por los diversos sectores de la clase política y por la mafia. Además del oro, es esencial para el trasiego de estupefacientes, es decir, es una región donde se produce amapola, heroína. Hace solamente algunos años en México no había producción de amapola, ahora ahí en esa zona hay producción de amapola. Y quieren hacerse del control de esta zona, y ahí es donde hay una guerra, de hecho, ¿no? Y el que gane, el triunfador, extraerá ganancias multimillonarias en dólares a través de la extorsión a mineros, jornaleros y compañías mineras, además de asegurar el corredor Sierra-Río Mezcala, región centro de Guerrero. No es y no puede ser visto como una rabieta de un presidente municipal lo que pasó simplemente ahí en Ayotzinapa. ¿Quién es ese señor municipal en esta tragedia? ¿Quiénes son los terribles cárteles regionales? Actores secundarios sin duda en una guerra que excede y escala desde arriba hacia abajo en busca de maximizar la ganancia, minimizar los costos y maximizar el crimen. A su paso, el poder reprime, arrasa, desmonta. Igualito sucedió en Michoacán. Toda la zona de fierro de Michoacán salió vía Lázaro Cárdenas o vía Manzanillo, Colima, ¿no? Salió y fue llevada a barcos chinos, tremendos barcos de gran calaje, de gran calado, que transportaban todo el fierro de la zona de la sierra de Michoacán hacia China. ¿Qué dejaban a cambio? El elemento fundamental para la elaboración del cristal, la droga que es mandada a los Estados Unidos. Ese es el nuevo intercambio comercial. El saqueo siempre ha existido en el capitalismo, ¿no? En la época de la colonia fue el saqueo de todas las minas,
por medio de la dominación colonial directa. En la época del imperialismo era directamente las naciones que dominaban países enteros, regiones enteras o continentes enteros, como África. En esta época no les interesa gobernar un país, para eso tienen una serie de estúpidos que forman parte de la clase política con todos sus partidos, todos sin excepción, ¿no?, que les sirven de paleros y de monitos cilindreros. Pero el objetivo es controlar territorios, controlar ríos, controlar agua, controlar aire, controlar minas, controlar carreteras, controlar pozos petroleros, controlar fracking, controlar todo lo que significa gas. El paralelo a esta situación económica, o más bien como complemento desde el poder, se está llevando a cabo una guerra contra el pueblo de México. La miseria se enseñorea ya no solo en el sur de México, sino que se manifiesta en todo el territorio nacional. Ya no es simplemente un problema de exclusión contra los pueblos indios, la cual sigue desde luego dándose, sino que ahora toca a todos los sectores que se presentaban a sí mismos como intocables. Esto combinado con una guerra que se desarrolla en contra del conjunto de la sociedad. No es guerra contra el narcotráfico, es guerra contra la sociedad. El proceso de militarización del país no solo es alarmante, sino que ya se ubica como uno de los problemas principales. Hace poquito hubo un dato fundamental, hace 2 años, había más muertos en Ciudad Juárez que en Irak, día a día. Esa combinación perversa entre el deterioro de los niveles socioeconómicos de la población y la militarización abre una fase mórbida que plantea nuevos problemas a resolver. La mayoría de los mexicanos viven en la zozobra de dejar de tener ingresos de un día para otro, o de ser asesinado o desaparecido en un retén militar, en una fiesta particular, en una carretera, en una esquina, en una calle, a 1 kilómetro de un cuartel militar. La gente vive en el límite, en la frontera donde cohabitan el miedo y el coraje. Miedo ante el tamaño de la agresión, ante el tamaño de la embestida, ante el sentimiento de indefensión. Dolor y rabia frente a los que han sumido en la peor crisis de su historia a nuestro país y a nuestro pueblo. Y esta es la peor crisis de su historia, no únicamente por la terrible situación económica, sino porque todo ha sido descoyuntado. El desierto de lo real. De esa realidad construida a partir de eliminar una serie de conquistas, derechos sociales conquistados, de acabar con los elementos de la economía moral agraria, el echar para abajo el significado profundo de la base digital de este país. Hoy la destrucción del tejido social hace de la familia su principal objetivo. Familias destrozadas, partidas por el constante flujo migratorio hacia la frontera norte, familias destrozadas a partir de la política de división que el gobierno impulsa con sus programas sociales que enfrentan a los esposos, a las esposas con los maridos, a hijos contra padres, familias peleadas por el fin del reparto agrario. Los hijos esperan con ansiedad que el padre muera para repartirse la poca tierra que poseía, que ha dejado a más de 20 millones de mexicanos literalmente sin nada. Familias destrozadas por la violencia desatada por el poder, donde más de 100,000 hogares tienen un muerto, por lo menos, o varios miles tienen un desaparecido, o decenas de miles de desaparecidos que han sido aventados por la espiral de la violencia. Pueblos indígenas bajo ataque permanente con el objetivo de quitarles lo único que les pertenece, su tierra, y a partir de ahí su cultura y sus tradiciones. Pueblos indígenas orillados a la autodefensa frente a la utilización del narcotráfico por parte de las autoridades para que luego lleguen las mineras y los emporios turísticos, ambos de capital transnacional. Mujeres asesinadas masivamente por el único delito de ser mujeres, asesinadas a mansalva, saliendo de su trabajo, las maquiladoras, con la complicidad o participación directa de los cuerpos policíacos y militares. Jóvenes que, si bien les va en la vida, serán un número en la escuela, no el número de matrícula, sino aquel que engrosa las filas del desempleo o del joven número del asesinado o desaparecido, o el joven minero o el joven número X encarcelado.
El que ni a número llegó simplemente es inexistente, invisible para la sociedad del poder. Está ahí, pero como si no existiera, como si no existiera. Los niños que cada vez en mayor número viven en la calle, que en las esquinas buscan quién les dé una moneda, que no van a la escuela, o que van, pero no significa nada, no tienen futuro, que no saben lo que es un juguete y ya saben cómo jugarse la vida. Los jóvenes a los que se reclama desde el Olimpo de la estupidez su falta de cultura, pero que por ejemplo salen en Ciudad Juárez a mostrar lo único que les queda, su cuerpo, y a no dejarse intimidar en una ciudad bajo ocupación militar, los que tienen una rabia que va en concordancia con su juventud y dinámica. De ahí, de todos esos hombres y mujeres, saldrá el martillo que nos libere de esta condena, parafraseando al poeta Miguel Hernández, de la profundidad de los hombres y mujeres invisibles para la sociedad del poder, de ese gran nadie que somos y que queremos ser, de ese gran nosotros que está por construirse. Creo que de eso es de lo que vamos a intercambiar en la compartición que se llevará a cabo a partir del 21 de diciembre en San Francisco Xochicuautla y en Albicingo, Morelos, y en Candelaria, Campeche, del 27 al 29 de diciembre de 2014, y las conclusiones del 3 y 4 de enero. Vamos a tener la oportunidad, por primera vez desde hace muchos años, en que no tan solo escuchemos a los pueblos indígenas de México, sino que nos escuchen los pueblos indígenas de México. Y esa oportunidad es una gran oportunidad que creo no debemos desaprovechar. Gracias.